Hola chicos, sean bienvenidos al laboratorio virtual de Física y Química del Colegio José Domingo de Santisteban. El día de hoy aprenderemos a cómo resolver un ejercicio de la mesa de fuerza. Mesa de fuerza. Los materiales que usaremos para este proyecto y ejercicio con los siguientes. 3 recipientes donde se pueda contener el peso. Un dinamómetro de 50 y de 500 Newton que nos ayudará a medir las fuerzas de nuestros recipientes. Piedras pequeñas. Este recurso servirá para generar el peso en los recipientes. 2 libras de arroz. Este ingrediente actuará como complemento y nos ayudará a hacer peso en los recipientes. Una argolla. Este nos servirá para calcular el equilibrio en el centro. Una piola, para extender los pesos y generar equilibrio. Por último, 3 poleas con nuez. Este ayudará a ubicar los vectores en nuestra mesa de fuerza. Es esencial conocer que necesitamos una mesa de fuerza donde podamos aplicar nuestros vectores. El proceso de este ejercicio es sencillo. Conocemos los dos vectores, que en este caso son el vector A y el vector B. Pero estos vectores aplicados en la mesa de fuerza forman un desequilibrio. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay que fijarnos en la argolla. Esta rosa o toca el clavo metálico ubicado en el centro. ¿Qué buscamos y qué debemos hacer? Lo que buscamos es encontrar el vector equilibrante para que la argolla no toque el clavo ubicado en el centro. Lo hacemos mediante cálculos con sus componentes y ángulos. A continuación, mostraremos el video del experimento. Como se observa, hemos calculado precisamente el vector resultante para luego hallar el vector equilibrante. Es por esto que con este último vector encontramos el equilibrio y se observa que la argolla no toca el centro. Explicación del ejercicio. En el plano cartesiano ubicamos a nuestros vectores A y B, de los cuales ya conocemos sus magnitudes, es decir, el peso que deben de poseer. El vector A con una magnitud de 3,3 newtons y el vector B con una magnitud de 2,9 newtons. Ahora debemos extraer los componentes de ambos vectores en el eje de las X y las Y. Como observamos, el vector A se ubica hasta 3,3 en el eje de las X y en Y se posiciona en 0. Podemos decir que el vector A es igual a 3,3i junto con el 0. Ahora, como observamos en el plano cartesiano, el vector B es oblicuo. Debemos hallar sus componentes aplicando seno y coseno. Hallemos Bx, aplicamos su magnitud y lo multiplicamos por el coseno del ángulo. En este caso, su ángulo es de 140 grados. Aplicando la fórmula, Bx es igual a menos 2,22i. By es igual a la magnitud de B por el seno del ángulo. Aplicando la fórmula, By es igual a 1,86j. Teniendo los componentes de ambos vectores, sumamos o restamos dependiendo del signo, y esta operación nos dará el vector resultante. Para hallar al vector equilibrante, debemos de cambiar o alternar los signos del vector resultante, quedando como vector equilibrante es igual a menos 1,08i menos 1,86j. Ahora, debemos hallar la magnitud, que nos servirá para calcular el peso que debe de tener el recipiente para que se forme el equilibrio. Aplicamos teorema de Pitágoras. La magnitud del vector equilibrante es igual a la raíz cuadrada del primer componente al cuadrado más el segundo componente al cuadrado. Resolviendo esto en la calculadora nos da la magnitud del vector equilibrante, que es igual a 2,15 newtons. Para encontrar el ángulo del vector equilibrante, debemos establecer en qué cuadrante del plano cartesiano vamos a trabajar. Tomando en cuenta sus componentes, donde ambas son negativas, debemos trabajar en el tercer cuadrante. Ahora, debemos aplicar razones trigonométricas para hallar el ángulo. En las razones tenemos 3 fórmulas: la del coseno del ángulo, seno del ángulo y tangente del ángulo. Pero, ¿cuál debemos escoger? Elaboremos un pequeño borrador del tercer cuadrante y ubiquemos según sus componentes al vector. Como vemos, de este triángulo solo conocemos el lado opuesto y el lado adyacente, donde cada lado recibe su valor. Volviendo a las fórmulas, nuestra opción más viable es el tangente del ángulo. Apliquemos su fórmula y reemplacemos valores. Este resultado debemos multiplicarlo en la calculadora presionando Shift y tangente. Como estamos hallando el ángulo respecto a las X, el resultado que nos arroje debemos sumarlo a partir del ángulo donde empieza el cuadrante 3.
es decir que debemos sumar 180 más 59,86. Este nos dará un total de 239,86 grados, aquí donde se ubicará nuestro vector equilibrante. En la mesa de fuerza ubicamos a los vectores A, B y equilibrante. El vector A con 0 grados y un peso de 3.3 newtons. El vector B con 140 grados y un peso de 2.9 newtons. Conociendo ambos vectores y siguiendo el procedimiento de la explicación, hemos hallado el vector equilibrante con un ángulo de 239.86 grados con un peso de 2.15 newtons.